a ver la distribución de Poisson y el ejercicio resuelto. Me da igual que le llaméis Poisson o como sea, lo importante es que aprendáis a identificarlo y a calcularlo. Lo primero que tenemos que hacer es, este problema es una distribución de Poisson. Tenemos diferentes pistas que nos van a indicar si se trata o no de un problema de este tipo. El primero es que tenemos una variable aleatoria x, que es el número de veces que ocurre un suceso durante un intervalo definido, que tiene que ser discreto. Entonces tenemos un suceso que se repite n veces en un intervalo concreto. Ese intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen u otro tipo de unidad. La segunda pista es que la probabilidad de que ocurra lo mismo en intervalos de igual longitud va a ser igual. Ahora veremos más ejemplos. Otra pista es que ocurra ese número de veces un suceso en un intervalo concreto es independiente de que en el siguiente intervalo vaya a ocurrir lo mismo. Y por último, no pueden ocurrir dos sucesos al mismo tiempo. La forma de calcularlo es la siguiente, en el que tenemos que la probabilidad de que un suceso ocurra x veces va a ser igual a un número e, que lo vamos a redondear a 2,71828, elevado a menos lambda, donde lambda sería el número medio de veces que ocurre un suceso en ese intervalo que definamos. Y lo vamos a multiplicar por la media de ocurrencia del suceso elevado al número de veces que ocurre partido del factorial de ese número. Ahora mismo sé que es un poco lioso, pero en los ejemplos se ve muchísimo más claro. Vamos a ver un ejemplo de sucesos temporales, en el que vamos a partir de un ejemplo en el que en una consulta médica un médico atiende a 12 pacientes por hora. Y nos pregunta cuál es la probabilidad de que un médico atienda a 2 pacientes en un minuto. Entonces, para ver si es una distribución de Poisson, lo primero que tenemos que ver, ¿es un suceso que ocurre n veces durante un intervalo definido? Pues n, es decir, el suceso es que entra un paciente en una consulta. Entonces, nos está diciendo que entra 12 pacientes, es decir, el suceso se repite 12 veces, en un intervalo definido. El intervalo definido nos dice en una hora. El siguiente punto nos dice, los dos intervalos de misma longitud tienen la misma probabilidad de que ocurran. Sí, realmente que entren 12 pacientes en una hora tiene la misma probabilidad de que en la siguiente hora vuelvan a entrar otras 12. Entonces, también, ¿vale? El tercero, que ocurra o no un suceso independiente de otros resultados. Que me entren 12 pacientes en esta hora es independiente de si en la siguiente hora me entran 11 o 13. Por lo tanto, sí, es independiente. Y por último, dos sucesos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Si nuestro suceso era que un paciente entraba en la consulta, no pueden entrar dos pacientes a la consulta al mismo tiempo. Por lo tanto, se cumple. Es una distribución de Poisson. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué unidades tenemos? Tiempo. El problema es que no están en la misma unidad. Por un lado nos dicen horas y por el otro lado nos dicen minutos. Entonces, en estos casos es mejor reducirlo a la unidad más pequeña, a minutos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular nuestra media. Tenemos que entran 12 pacientes en 60 minutos. Por lo tanto, son 0,2 pacientes por minuto. Entonces, nuestro intervalo ahora va a pasar a minutos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería la fórmula que nos encontraríamos? Lo primero que nos está diciendo es la probabilidad de que suceda que entre dos pacientes en la consulta en ese intervalo. En el intervalo hemos dicho ahora que iba a ser minutos. Por lo tanto, calculamos que lambda elevado
a X voy a ponerlo en negrita mejor para que se vea, es partido por el factorial de X. X es el número de veces que ocurre. Y lo multiplicaremos por e elevado a menos lambda. Nuestra lambda es 0,2, entonces será 0,2 elevado al número de veces que ocurre el suceso, 2, partido por el factorial de ese número de veces que ocurre el suceso, por e elevado a menos nuestra media, que será 0,2. Vamos a calcularlo numéricamente. Sería 0,2 elevado al cuadrado de 0,04, partido del factorial de 2 es 2, por el número e elevado a menos 0,2, que sale 0,818. El resultado es 0,016, por lo tanto es aproximadamente 1,6% la probabilidad de que un médico atienda a 2 pacientes en un minuto. Es muy pequeña realmente. Cuidado porque este problema es exactamente igual que el anterior, pero tiene una variación, que es que nos está preguntando la probabilidad de que un médico atienda a 2 pacientes en 5 minutos. Por lo tanto, nuestro intervalo ha cambiado. Ahora son 5 minutos. Por lo tanto, si atendemos 12 pacientes en 60 minutos, en 5 minutos, ¿cuántos pacientes atenderemos? Al final nos sale que nuestra lambda es que atiende a un paciente por un intervalo de 5 minutos. Es lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque ahora simplemente decimos la probabilidad de que atendamos a 2 pacientes en nuestro intervalo, que son 5 minutos, es igual a nuestra lambda, que es 1, un paciente cada 5 minutos, elevando al número de veces que ocurre, 2, partido por el factorial de 2, elevado a e elevado a menos 1, que es nuestra lambda. Al final nos sale 1 partido de 2 por 0,367, que es 0,1835, 18,35% nuestra probabilidad. Otro ejercicio, también temporal. Nos dice, un jugador marca 3 goles cada 90 minutos, es decir, en un partido completo marca 3 goles. ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador marque más de un gol en 45 minutos? Es decir, que marque más de un gol en una parte. ¿Es un suceso que ocurre n veces durante un intervalo definido? Sí. Mete 3 goles en 90 minutos. ¿En 2 intervalos de la misma longitud hay la misma probabilidad? Pues sí, tenemos la misma probabilidad de que meta 3 goles en un partido que en otro partido. Siempre la probabilidad es igual. ¿Que ocurra o no el suceso es independiente de otros resultados? Sí, es decir, que hoy meta 3 goles es independiente de que en el próximo partido meta 3 o que en el anterior haya metido 3 o que no los haya metido. Entonces, es independiente. Y luego, 2 sucesos no pueden ocurrir al mismo tiempo, no pueden meter 2 goles al mismo tiempo.
Por lo tanto, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es nuestro intervalo? Una parte, ¿no? 45 minutos. Entonces, la probabilidad será de que meta 1,5 goles en 45 minutos. Esto es lo más complicado, sacar la lambda. Luego el cálculo es fácil, porque nos dice cuál es la probabilidad de que el jugador meta mayor que 1, que meta más de un gol en nuestro intervalo definido. Pues, por lo tanto, tendríamos que mirar el complementario. ¿Por qué? Porque sería imposible calcular la probabilidad de que meta 2 goles, 3, 4, así hasta infinito. Por lo tanto, lo mejor es hacer el complementario, que es 1 menos la probabilidad de que meta un gol o 0. Entonces, calculémoslo. Tenemos 1 menos la probabilidad de que no meta ningún gol será, si nuestra media era 1,5 por cada parte y tenemos que elevarlo a las veces que va a meter gol en ese partido, que sería 0 en este caso, partido del factorial de 0 por e elevado a menos la media, menos 1,5, más lo mismo, pero ahora es que marque un gol. Entonces, lo dividimos por factorial de 1 y el número e lo seguimos elevando a lo mismo. Al final, 1,5 elevado a 0 se hace 1, factorial de 0 es 1, aquí es 1, y tenemos que el resultado final es 1 menos 0,223 más 0,443, que es igual a 44,3%. Ejemplo con volúmenes. Pasamos de tiempos, ¿vale? Para cambiar. Nos dice, en 50 mililitros de un medicamento hay una media de 5 partículas contaminantes. ¿Cuál es la probabilidad de que en un medicamento de 1 mililitro no haya ninguna partícula? Pues lo primero es distribución de Poisson, un suceso que ocurre n veces durante un intervalo definido. Nos está diciendo que tenemos 5 partículas en 50 mililitros. Entonces el intervalo sería 50 mililitros y el número de que ocurre son 5 partículas. Por lo tanto, sí. ¿En dos intervalos de misma longitud tenemos la misma probabilidad de que ocurra? Sí. En 50 mililitros de un medicamento tenemos la posibilidad de que haya 5 partículas y en otro medicamento de otros 50 mililitros tenemos la misma media. Por lo tanto, sí. Que ocurra que en 50 mililitros haya 5 partículas independientes de que en los siguientes 50 mililitros haya lo mismo o no, que ocurra lo mismo, es independiente. Y podemos buscarlo en los mismos 50 mililitros la misma partícula de contaminante. No puede ocurrir al mismo tiempo, ¿vale? Entonces vamos a ver nuestra lambda, que sería que en 50 mililitros vamos a encontrar 50 partículas contaminantes. Entonces tenemos 0,1 partículas en 1 mililitro. Por lo tanto, vamos a calcular la probabilidad que nos pide, que es de que en un medicamento no haya partículas. Entonces, de que no haya en 1 mililitro ninguna partícula. Por lo tanto,
sería nuestra lambda, nuestra media, elevado a 0. La ocurrencia 0. Partido de que esa ocurrencia factorial sea 0 también y multiplicado por el número e elevado a nuestra media, que en este caso es 0,1. Despejamos y nos saldrá 0,9048, que es aproximadamente 90,48% de probabilidad de que no nos encontremos ninguna partícula. Ahora nos vamos a longitudes. Cambiamos a otro tipo. Nos dice, en 2 metros de cable de fibra óptica hay una media de 3 desperfectos, 3 imperfecciones. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar menos de 2 desperfectos en un metro de cable? Pues lo primero es leerlo muy bien y ver si es distribución de Poisson. Lo primero, nos dice que hay un suceso que ocurre n veces. El suceso es encontrar un desperfecto. Y nos está diciendo que encontramos 3 desperfectos en un intervalo definido, que son 2 metros. Entonces, se cumple. ¿En 2 intervalos de misma longitud tenemos la misma probabilidad? Sí. En cada 2 metros de cable vamos a encontrar una media de 3 desperfectos, la misma probabilidad. ¿Que ocurra o no el suceso independiente de otros resultados? Que en 2 metros de cable encontremos 3 desperfectos es independiente si antes los encontramos en los 2 metros de cable anteriores. Y 2 sucesos no pueden ocurrir al mismo tiempo, tampoco. Por lo tanto, calculamos nuestra media, como siempre, que es que encontremos 3 desperfectos en 2 metros. Entonces tenemos 1,5 desperfectos por metro. Entonces, ¿cuál nos está pidiendo? La probabilidad de que encontremos menos de 2 desperfectos en nuestro metro de cable. Por lo tanto, como no podemos calcular la probabilidad de que sea igual a 2, nos vamos a quedar solo con la de que encontremos un desperfecto y 0 desperfectos, ¿vale? Entonces tenemos lo mismo que antes, 1,5, que es nuestra media, elevado a 0 desperfectos, por e elevado a menos nuestra lambda. Y ahora la probabilidad de encontrar un desperfecto sería 1,5 elevado a 1 partido de factorial de 1. Siempre es igual. Será 0,223 más 0,334, sale 0,557, 55,7% de probabilidad. Sucesos de Poisson conjunto. Es una variación que lo podemos detectar de la siguiente forma. Veamos un ejemplo. En un concesionario se venden 12 coches por día y en otro 105 coches por semana. ¿Cuál es la probabilidad de que se vendan 10 coches en un día entre los dos concesionarios, conjuntamente? Por lo tanto, es un suceso que ocurre n veces durante un intervalo definido. Lo que pasa es que ahora ocurre en 2 y nos está pidiendo la suma. Es decir, entre los dos concesionarios. En 2 intervalos de misma longitud tenemos la misma probabilidad de que ocurra. Es independiente de que ocurra lo mismo en el día anterior y 2 sucesos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, tenemos que la media del primer concesionario son que se venden 12 coches en un día. Eso de la media primera.
del segundo concesionario, donde dice 105 coches por semana, pero lo vamos a pasar a días, entre 7 días, que al final queda 15 coches en un día. En estos casos de Poisson conjunto, nuestra media va a ser la conjunta de las dos. Entonces será 12 coches diarios de uno más 15 coches diarios del otro. Entonces, la media de venta de los dos coches es 27 coches en un día. Por lo tanto, nos está diciendo cuál es la probabilidad de que se vendan exactamente 10 coches en un día entre los dos concesionarios. Por lo tanto, tendremos nuestra media, que son 27 coches diarios, elevado a la ocurrencia que queremos, que sea 10, el factorial de ese número, y multiplicamos por e elevado a nuestra media. Esto corresponde a un número muy bajo, que es 0,01%. Es un número muy bajo, ¿vale? Y con esto tendríamos la base para hacer ejercicios de Poisson. Si os gusta, seguiremos grabando más vídeos de este tipo.